Hola, ¿cómo estáis? Soy Rayitox y en este vídeo voy a tratar de resolver algunas de las dudas que quizá podáis tener sobre la primera maratón del arte que vamos a hacer mañana sábado 10 de abril desde las 3 de la tarde hasta en teoría las 9. Y digo en teoría porque ya se sabe lo que pasa con estas cosas, que uno sabe cuándo empieza pero no se sabe muy bien cuándo acaba. Entonces, os quería simplemente explicar un poco lo que va a suceder mañana, así por encima, para todas aquellas personas que estéis expectantes y con ganas de saber lo que va a pasar. Os voy a contar un poco por encima en qué va a consistir y qué es lo que os vais a poder encontrar en esta maratón. Por un lado, vamos a hablar de dibujantes peculiares con Mart. Va a haber una pequeña charla sobre street art. Dimo García de Sistemas Estéticos nos va a hablar también un poco de algunos de sus artistas preferidos y nos explicará un poco el porqué. Va a haber una pequeña charla con Rafael López Borrego también, en la que vamos a hablar sobre arte e inteligencia artificial. Luego va a haber un apartado de performance, donde voy a contar con personalidades del mundo de la performance que para mí son auténticas eminencias y que me encanta el trabajo que están haciendo. Va a haber también una charla con el doctor Soriano, donde vamos a estar pintando en plan relajado, mientras vamos atendiendo lo que os vayáis preguntando, lo que os apetezca hablar. Va a haber análisis de Instagrams también con Mark Jules, con el cual colaboraré durante todo lo que es la maratón. Y luego tendremos también un apartado en el que estaremos con Fernando Castro y posteriormente habrá un debate en el cual participará las tres personas con las que suelo debatir siempre, que son Rafael López Borrego, el doctor Soriano y Fernando Castro, pero a partir de cierta hora se añadirán también otros artistas que ya han colaborado anteriormente con el canal. Eso por un lado, a nivel de lo que es contenido. Por otro lado, las claves de Zoom para poder entrar se las voy a facilitar a artistas que han participado con el canal anteriormente para que si en algún momento dado quieren entrar y puntualizar, comentar o lo que sea, algo de lo que se está hablando, puedan hacerlo. O igual les apetece simplemente entrar y saludar. Eso también va a ser posible y ahí pues tendremos que estar un poco abiertas y abiertos a sorpresas porque no sé exactamente quién va a entrar, ni quién, ni cuándo, ni nada. O sea, va a ser todo un poco en plan sorpresivo. El objetivo de esta maratón es, por un lado, el mero hecho de hacerla, por la diversión que supone el hacer una maratón, y luego, por otro lado, pensé que podría ser una buena ocasión para tratar de recaudar dinero. ¿Para qué? Pues, por un lado, había pensado que si conseguimos llegar a la cifra de 500 euros, poder hacer un libro en el cual, entre otras cosas, hubiera una compilación de todas las entrevistas que he venido haciendo hasta el momento. Eso si llegamos a la cantidad de 500 euros. Si no se llegara a la cantidad de 500 euros y recaudáramos menos, lo que haría sería hacer un libro en el cual que se llama Diario de un artista y youtuber, en el cual lo que voy a hacer va a ser diferentes viñetas gráficas donde voy a hablar un poco acerca de lo que es mi día a día, pues eso, con la gente con quien he colaborado, dudas que tengo, miedos que tengo, en fin, mi mundo interior volcado. Y tendréis la opción de poder tenerlo o bien en papel o bien descargarlo online como otro cómic, por ejemplo, que tengo también que se puede descargar online o también tengo otro, por ejemplo, que está en papel, que también lo podéis comprar, de hecho, en mi tienda online si queréis. O sea, la idea es esa, ¿vale? Hacer como un cómic con un poco lo que son mis vivencias. Eso si no llegamos a 500. Si llegamos a 500, premio gordo, lo que vamos a hacer va a ser eso. O sea, hacer ahí como un libro que va a ser un trabajo arduo porque hay que escuchar todas las entrevistas, transcribirlas y luego posteriormente maquetar, diseñar, etcétera, todo lo que va a ser el libro. O sea que hay mucho, mucho trabajo ahí. Para poder recaudar este dinero, por un lado, lo que voy a hacer es, quien quiera puede simplemente dejar superchats, habrá la opción de quien quiera hacerlo por PayPal, también podrá hacer sus ingresos por PayPal, o también voy a sortear este pijama que me he puesto hoy, que es el de Stitch,
que me ha acompañado en multitud de ocasiones durante todo lo que ha sido la trayectoria del canal hasta ahora. Y la persona que haga el ingreso más alto, pues será la persona ganadora de este pijama, que se puede lavar si le da cosa de que me lo haya llevado, que lo haya llevado yo puesto, o si lo que quiere es sentir ahí mi aroma, sentir ahí esa energía, esa fuerza de todo lo que he hecho llevando este pijama en el canal, pues también podrá tener esa opción. Y luego, entre las personas que hagáis superchats, al margen de la cantidad que podáis aportar, sortearé una pieza pequeña que hice en directo. No la voy a enseñar ahora porque no se va a ver suficientemente bien. O bueno, va así. Os la enseño, pero ya os digo que aquí no se ve con toda la calidad que merece. Vale, pues eso es un poco lo que planeo hacer mañana desde las 3 hasta las 9, ya digo, o quizá un poco más, de la tarde, hora española. Hay otro tema que quería comentar y es el que hay un apartado en el cual lo que me gustaría es poder presentar a artistas con los que yo no haya trabajado y que quieran aprovechar pues la plataforma que brinda el canal para mostrar su trabajo. Entonces, ¿cómo podéis hacerlo? La idea es que grabéis un vídeo de 1 minuto donde salgáis en persona presentándoos y presentando el trabajo que hacéis. O sea, no me interesa rollo videoclip con imágenes pasando, con una música, no. Me interesa que el artista salga y diga, hola, me llamo tal, y esto es lo que hago. Y hago esto porque por tal motivo, o lo que me llama la atención es esto, o lo otro. Si queréis participar, el tiempo ya se va cortando. Ya he recibido bastantes vídeos, pero todavía si queréis, hasta mañana sábado, hora española, por la mañana, antes de las 10 de la mañana, podéis hacerme llegar vuestros vídeos a rayitox@hotmail.com. Me ponéis en el subject vídeo 1 minuto, ¿vale? Entonces, repito, rayitox@hotmail.com. En el tema del mensaje ponéis vídeo 1 minuto, lo enviáis en MP3. Pues eso, vídeo de 1 minuto presentando vuestro trabajo. Cualquier vídeo que no reúna esas características, en un principio no tengo idea de publicarlo porque es que ya digo, no me interesa tanto el que de repente todo el mundo vea ahí como diferentes diapositivas con música de obra, que está bien, pero me apetece algo un poco más personal, donde la gente se exprese y trabaje también el comunicarse con el público y el hablar de qué es lo que hacen. Creo que eso es un buen reto y creo que es un buen ejercicio para cualquier persona que haga arte. Durante todo lo que va a ser la duración de la maratón, me encantaría que quienes queráis vayáis dibujando y vayáis haciendo, yo que sé, dibujos o haciendo, trabajando, lo que sea, con imágenes de la maratón y que me etiquetéis. Y yo lo que haré será repostearlo en mi Instagram, como suelo hacer siempre. Lo digo porque esa es una buena manera de ayudar a promocionar la maratón y por otro lado promocionar vuestro trabajo. Cualquier ayuda que podáis hacer, ya sea a nivel económico o a nivel de promoción de esta acción que vamos a hacer mañana, será más que bien recibida. Y ahora voy a mirar un momento un poco el chat, lo que me estáis diciendo. Saludos Jordi Manzano, saludos Luis, Daniel Saldaña. Am, Dice, saludos desde México, haz un flyer rayitos del festival Rayitos Art. Bueno, es que esto no es que sea un festival, es una maratón, o sea, simplemente van a ser 6 horas, y digo lo de simplemente entre comillas, donde vamos a estar haciendo algunas secciones que son iguales, habrá cosas que son nuevas, habrá sorpresas, habrá bastante humor, y bueno, la idea es pasar un buen rato durante como mínimo 6 horas, donde yo voy a estar aquí en esta silla sin levantarme. María Clever, saludos, saludos a Eric. Poesía d'Angel Blanc. Durante la maratón nos leerás algo de tu libro sobre el confusionismo. Estaría bien. Ah, vale, no lo tenía pensado, pero me lo apunto, ¿vale? Me lo voy a apuntar. Si hay tiempo, aunque ya os digo, en un principio está todo súper lleno porque he dividido lo que es la maratón en bloques de media hora y hay mucho tema para hablar, hay mucha gente que tiene ganas también de compartir lo que hacen. Y creo que va a ser complejo el que yo pueda decir, ahora me pongo a leer un libro, no lo sé. Pero bueno, igualmente me lo apunto, ¿vale?
Poesía de Ángel Blanc. Ay, siempre me lío con el nombre. Poesía de Ángel Blancel y nada, pues intentaré hacerlo, ¿vale? Vale. Santiago Aguirre, qué guay, muchas gracias por ese super chat. Saludos, Ángela, un beso enorme, espero que estés bien. ¿Cuánta confusión habrá en la maratón? Dice Pidrosoft. Pues yo creo que va a haber bastante confusión. Va a haber probablemente un montón de cagadas, un montón de errores, un montón de risas y un montón, ya digo, de sorpresas que no puedo desvelar ahora, porque la gracia está en que mañana también os podáis sorprender con esta maratón. La verdad que es un proyecto que no sé, surgió así, pues como suelen surgir estas cosas, charlando ahí en el canal, y de repente es como que, bueno, me veo que esto va tomando forma y que mañana ya por fin, pues va a tener lugar. A ver, más cosas. Pidrosoft, 6 horas solo, yo pensaba que eran 24. Bueno, vamos a empezar por 6 horas, vamos a ver qué tal se da. Y si vemos que este funciona bien y que podemos, yo qué sé, que siento como que la cosa, hay un feedback positivo por todas las partes implicadas, pues yo encantadísimo de repetir la experiencia cada, no lo sé, cada 3 meses o cada cierto tiempo. 359. Saludos, Rayitox. Acabo de terminar de ver tu vídeo sobre robótica, muy bueno. Bueno, qué guay, me alegro. Me alegro que te guste. Bueno, la verdad es que ha habido de todo, casi menos hablar de robótica en ese libro. De hecho, quiero aprovechar para comentar que hay un trozo en el libro este, en el vídeo que hice en el último con Aleix y Fernando Castro, en el que hablo de las obras de Lolo y Sosaku. Me parece que lo he dicho bien. Creo que era Lolo y Sosaku. A ver, sí, Lolo y Sosaku, sí. Donde hablaba un poco como de ellos como si realmente lo que hicieran fuera robótica, pero está más bien más centrado un poco en lo que sería arte cinético, ¿no? O sea, arte en movimiento. Que, bueno, si tenéis curiosidad por saber un poco en qué consiste el arte cinético, hecho cinético, os lo voy a enseñar un poco para que veáis. Simplemente, bueno, pues son piezas donde se trabaja con el movimiento y muchas veces con movimiento imprevisto, con el movimiento imprevisible, ¿vale? A ver, ¿qué más? Carmen Lanza dice, ya me he preparado un buen cojín. Yo todavía no. Es que he estado, pues eso, tratando de hablar con todo el mundo que va a participar, tratando de ver cómo puedo enviar la información rápidamente con los datos de conexión para que todo el mundo pueda conectarse rápidamente. Y no sé muy bien cómo será, ¿no? A nivel de gestión, de si todo el mundo se sabrá cuándo tiene que conectarse, si todo el mundo se conectará a la hora, o sea, bueno, no sé. A ver, ¿qué más? ¿Has pensado en hacerlo en Twitch? En un principio no, será solamente por YouTube. No sé si YouTube tiene límite de horas en los directos, lo digo por si se te corta en algún momento. Pues me parece que no hay un límite, o si hay un límite de horas es bastante más de 6. No sé exactamente cuánto será, cuándo será el límite. A ver, voy a mirarlo, ¿eh? Límite, horas, directos, YouTube. Vamos a ver qué dice. Ah, recuerda que las emisiones en directo pueden tardar hasta 24 horas en habilitarse. Vale, no. ¿Cuánto tiempo se puede transmitir en vivo por YouTube? 24 horas. Vale, o sea que no te vamos a tener problemas. Podemos tener ahí 6 horas sin que YouTube nos ponga reparos. A ver, ¿qué más? Ah, joder, estoy muy perdido. ¿Mañana es la maratón? ¿De qué hora a qué hora? Vale, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Desde aquí te envío un fuerte abrazo y te doy las gracias por ese día tan bonito en el que me estuviste ayudando con el canal, dándome feedbacks y tal. Quiero desde aquí recomendar a todo el mundo que vaya a ver Pablo Ramón Benítez, todo su trabajo, tanto en Instagram como en YouTube, porque es un cielo de persona, aparte de un gran artista. La maratón es mañana, sábado, contestando a tu pregunta, de las 3 de la tarde, en teoría hasta las 9. Y digo en teoría por eso, que no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero en un principio va a ser eso, desde las 3 más o menos hasta las 9.
Op Art, sí, Optica Art. Pero, hostia, es que me parece que nos estamos confundiendo con lo del tema del Op Art y con lo que yo quería decir. Pero bueno, da igual, ya luego, ya lo tenemos tiempo de mirarlo. Resonaron las campanas del monasterio Rayitoxoniano y estoy presente para la homilía, dice Ramiro Huerta. Bueno, me alegro por ello, yo te bendigo, Ramiro. Está en vivo Rafa. Ahora mismo está en vivo Rafa. Bueno, yo me voy a marchar ya, o sea que os dejo con Rafa si queréis estar con él en el directo. ¿Qué más? Jorge, apoyo premaratón. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, nada, me voy para que podáis ir al directo de Rafael López Borrego. Y nada, nos vemos mañana. Seguramente repetiré un poco lo que va a haber y explicaré un poco cómo funciona mañana en la maratón, pero este vídeo era simplemente para que ya os vayáis preparando y para que aquellas personas, sobre todo que me queráis enviar vídeos de 1 minuto, que os acordéis de hacerlo en primera persona, hablar de vosotros, vosotras, hablar de vuestro trabajo y enviármelo a rayitox@hotmail.com, donde yo lo guardo y lo podré mostrar mañana en la maratón. Gracias por esos superchats, gracias por estar ahí una vez más y venga, nos vemos ya mañana en la maratón. Fuerte abrazo.